entramos en materia para nuestra tertulia del día de hoy. Póngame el comunicado, por favor, Esteban, en pantalla. Ayer aparece un comunicado suscrito por 23 abogados y abogadas de diversa orientación o diferente experticia, ¿no? Hay constitucionalistas, hay penalistas también allí, hay académicos, con este título, Una nueva constitución. Entonces ahí se habla de tener una nueva constitución, es una decisión que nos compete a todos los ecuatorianos. Los abajo firmantes vemos en la convocatoria de una asamblea constituyente una oportunidad histórica para realizar cambios sustanciales en la estructura institucional del Estado, repensar su funcionamiento, evaluar con rigor sus mecanismos y aplicar los correctivos necesarios. En definitiva, los ecuatorianos tenemos enfrente el desafío de transformar, fortalecer y proyectar al país hacia el futuro. Gracias. Ahí es la primera parte, los dos primeros párrafos de ese comunicado que lo suscriben, entre otros, el abogado Javier Palacios, que visita el estudio de revelaciones, y nos acompaña también el doctor Mauricio Alarcón, quien es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por acompañarnos. Yo a Mauricio, por cierto, lo conocí siendo asesor de la Asamblea Constituyente de Montecristi, entonces ya fue parte de un proceso constituyente, proceso de redacción de la Constitución. Hace 17 años. Yo, en cambio, hacía labores de reportería, ¿no? Siempre digo que el periodismo me dio esta gran oportunidad de cubrir la Asamblea Constitucional de Sangolquí y de cubrir la Asamblea Constituyente de Montecristi. Entonces, tenemos en materia, gracias a los dos esta noche por acompañarnos. Empiezo con Javier Palacios. ¿Qué significa este comunicado? Y le pregunto porque usted suscribió el mismo. Bienvenido, Javier. Buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Un gusto compartir con usted y con Mauricio. A ver, para empezar, aclarar que ese comunicado refleja un concepto, ¿no? Que es el concepto de poder modificar la Constitución. No expresa una posición política ni un respaldo político a ninguna persona. Ni tampoco expresa un apoyo a textos concretos de cambios constitucionales. No, desde luego que no. De hecho, quienes firman, hay personas con las que tengo diferencias jurídicas, ideológicas inclusive, pero al menos desde mi posición, y yo lo aclaro, esto es un concepto. Para mí sí es una oportunidad la constituyente para modificar varias instituciones que están en la Constitución de Montecristi, que se lo pueden hacer. El sector justicia usted tiene para topar algunos temas interesantes, pero es sí a una constituyente en la que debatamos previamente sobre lo que queremos introducir en unos nuevos valores constitucionales. No a un cheque en blanco, sino en el que pueda haber consensos y en el que al menos tengamos líneas generales sobre lo que vamos a debatir. Pero partamos del hecho de que ustedes, y yo entiendo el punto que usted plantea, pero el punto de partida es que ustedes sí respaldan ir a una constituyente. Sí, yo estoy de acuerdo con la idea de una constituyente. Yo creo que la Constitución de Montecristi fue hecho en base a una propuesta, un partido político en particular, que era la idea que pregonó ahí. Hay muchos preceptos de la Constitución de Montecristi que no se han aplicado y no se van a aplicar en el Ecuador, y que los ecuatorianos ni siquiera sabemos que existen. Y yo sí creo que es una oportunidad del cambio. Lo que yo no creo son los cheques en blanco. Yo creo que estamos a pocas semanas, pero si queremos ir a un proceso constituyente debemos debatir con seriedad cuáles son los puntos. Y yo le digo, al menos en conceptos generales hay justicia, sistema económico, el sistema político del Ecuador, el tema del Parlamento y el Ejecutivo, que buena parte hace problemas en el país, y el tema de las relaciones internacionales. No el tema solo del arbitraje internacional, que eso es una arista de las relaciones internacionales. Veamos cuál es el capítulo de relaciones internacionales en el país, y usted va a ver que el Ecuador básicamente se circunscribe a la comunidad andina, y que por fuera de la comunidad andina no busca integrarse con el mundo. Esos apartados, que no solo es un debate jurídico, sino es económico, sociológico, politólogo, ideológico, eso debemos intentar llegar a un consenso. Pero ahora, si luego de un consenso de ideas o debate de ideas, vemos que lo que queremos modificar en realidad no es para cambiar la esencia de una constitución, sino para cambiar el sastre gris para el sastre azul, no creo que debemos ir a una constitución. Ya vamos a profundizar en varios elementos que he mencionado. Mauricio Alarcón, corrígame si estoy equivocado, pero usted no estaba de acuerdo con la constituyente. Y lo hablábamos previamente. ¿Lo ratifica? Buenas noches, Fabricio, un gusto compartir este espacio con Javier, y tampoco lo estuvimos en el 2007. Cuando se anunció esto, desde 2006, que ya se anunciaba, porque ahí sí había un poco más de claridad sobre a dónde se apuntaba. Claro, porque veníamos de un periodo de inestabilidad política de una década, desde el año 96 hasta el año 2006, o 97 hasta el 2007, y en la campaña ya sabíamos que esa era la propuesta. Y sabíamos que el decreto ejecutivo número 2, después de asumir el mando, iba a ser una convocatoria de asamblea constituyente, cueste lo que cueste. Siempre hubo esa certeza. Y hubo un documento notariado
Fabricio es de los que cubrió siempre esos temas, en el que se decía, estos son los 10 puntos que van a incluirse en la nueva constitución, y debo decir que nos opusimos a una constituyente porque no coincidíamos en esos 10 puntos. Y quienes estuvimos ahí, como tú bien recuerdas, yo acompañé a Mae Montaño como asambleísta suplente y como su principal asesor, pues ahí estuvimos después en la constituyente, a pesar de no creer en ella, oponiéndonos con ideas, con propuestas a aquellas que estaban originalmente planteadas. Al final, sí, la constitución se aprobó con los votos del oficialismo de aquel entonces, después la ciudadanía la ratificó en referendo. No es una constitución perfecta, es una constitución defectuosa, como ya lo ha dicho Javier, pero para los que creemos en el Estado de Derecho, la constitución defectuosa no está para cumplirla. Y si quieres cambiarla, tienes que seguir con los procesos y los procedimientos de ella mismo establecidos. Ahora estamos frente a un reto constituyente. Yo no me atrevo a hablar de proceso, ni mucho menos, porque es lo que se definirá primero el día 16 de noviembre, sin claridad, sin una hoja de ruta, sin saber a dónde apunta el tema. Y no es voten y después descuento, porque esto es como los candidatos que también deberían pues tener que registrar qué van a hacer y cómo van a hacer si es que plantean. O sea, si tú te lanzas a la alcaldía de Quito, tienes que registrar tu plan de gobierno. Si tú te lanzas a la presidencia de la República, tienes que registrar tu plan de gobierno. Si tú propones un proceso constituyente, aunque no sea un requisito establecido en el Código de la Democracia, al menos sal y dile al país, ¿cuál es tu hoja de ruta en materia de derechos? ¿Cuál es tu hoja de ruta en cuanto al sistema económico? ¿Qué es lo que buscas respecto de las instituciones? ¿Cómo vas a manejar el tema de relaciones internacionales si es que lo que está planteado no es beneficioso para el Estado? Ojo, no satisfactorio para el presidente, porque eso no tiene nada que ver. Y en función de esas consideraciones, decidamos pues si votamos sí o no y le damos viabilidad al tema. Por ello es que, y solo un detalle porque tú hablabas del comunicado, mira que el tercer párrafo del comunicado, aunque yo discrepo con muchas de las posiciones de quienes lo han firmado, el tercer párrafo es una coincidencia total. Ese es el más potente de todos. Pero por supuesto, porque, y Javier lo suscribe, cuando te dicen a ti, una nueva constitución no puede ni debe ser redactada al gusto de los políticos ni de los gobiernos de turno. Eso es defender principios. Debe ser el resultado de un nuevo pacto social construido con responsabilidad, desde la pluralidad, con una mirada de país y con la ciudadanía en el centro. 4 elementos fundamentales. Y te dicen un pacto que represente mínimos compartidos y que surja de un consenso social. Coincidencia total con eso, porque entonces, si vamos a eso, vamos, ningún problema. No es refundar la patria, es cambiar los textos constitucionales. Pero como no tenemos claro y parece ser un cheque en blanco, me temo que más bien estamos activando una sastrería para hacer un traje a la medida de color morado. Pero como no es un cheque en blanco, como usted dice, y tomando en cuenta la necesidad de modificar textos constitucionales, sí, porque creo que convengamos en que sí hay que reformar la Constitución, yo mismo he señalado públicamente que hay que reformar, ya, pero no por la vía de una constituyente, Mauricio. Pero es que, a ver, Fabricio, el bodrio del Consejo de Participación Ciudadana, lo hemos evaluado contigo en muchas ocasiones. ¿Requiere una constituyente? No, lo puede hacer la Asamblea. Y luego referéndum ratificatorio. Los temas económicos ¿requieren constituyente? No. Reforma parcial lo puede hacer la Asamblea. Los temas internacionales, no es que haya intenciones previas que han sido analizadas a profundidad por la Corte Constitucional, pero los temas de arbitraje y eso, ¿qué ha dicho la Corte? No es acá que la constituyente es la solución, no, si hay voluntad política y hay propuestas, la hoja de ruta ya está trazada para muchas cosas. Ahora, si la intención es convertirle al IES en un prestador de pensiones y no a un prestador de servicios de salud, y convertir a la Corte Constitucional en una sala de la Corte designada por el Consejo de la Judicatura, pues ahí sí entiendes por qué quieren una constituyente. Y ahí, por ejemplo, me regreso con Javier, si se puede hacer por la vía de una enmienda o de una reforma y a través de la función legislativa determinados cambios normativos, ¿por qué ir a una constituyente? Y en esto creo que primero sí hay que hacer un en blanco y negro de lo que se quiere modificar, o al menos de lo que se propone, ¿no? Porque el Ejecutivo puede tener ciertas ideas, pero que eso no necesariamente debe llevar a que se plasme en un futuro texto constitucional, de ser el caso. Pero, a ver, yo creo que si los cambios, más allá de que son viables a través de una reforma parcial o una enmienda, pero ya son en número importantes,
no tiene sentido hacer estas modificaciones porque nos va a dar exactamente lo mismo de la inestabilidad. Porque si vamos por reforma parcial y tengo 10 cambios, significa que todas esas modificaciones van a ir al debate parlamentario y luego del debate parlamentario van a consultar a la ciudadanía. Vamos a llegar al mismo punto, la ciudadanía va a vivir en elecciones. Pero más importante que eso, Fabricio, es sentar los puntos sobre los que se puede debatir en una posible constituyente y que son cambios más bien profundos y no cambios cosméticos. A ver, lo del Consejo de Participación Ciudadana, los ecuatorianos desayunamos, almorzamos y cenamos del Consejo de Participación Ciudadana. Ya creo Agota, que los señores del Consejo de Participación Ciudadana, como diríamos, están curtidos. O sea, ya no les hace ruido. Por eso que ahora prefieren patinar en scooter y hacer ya han cambiado de actividad. Pero yo creo que ese no es el meollo de un debate constitucional. Yo creo que más bien usted tiene, por ejemplo, en la justicia. Yo creo que se debe plantear si el Consejo de la Judicatura debe o no debe existir. Pero Javier, la metida de mano del 2011, que es la que terminó con el Consejo de la Judicatura como lo tenemos, se hizo por la vía del referendo. A ver, yo ahí discrepo en un tema y es que... Claro, se hizo por la vía de enmienda, ¿no? No, se hizo... Consulta directa, la del 2011. Y se podía hacer. La Corte Constitucional dijo que se podía. Pero se podía hacer. Entonces, la mano que tú metiste en 2011 la tienes que sacar de la misma forma en la que la metiste. Vamos a refrescar la memoria de nuestra audiencia, sobre todo porque en el Ecuador, lamentablemente, tenemos memoria corta. ¿Qué pasó en 2011? Me voy más atrás. ¿Qué pasó en 2008? La Constitución del 2008 estableció un Consejo de la Judicatura con 9 vocales, si mal no recuerdo. Tengo tan clara esa película. Concurso público. Exacto. Tengo tan clara esa película porque incluso yo recuerdo que el entonces asambleísta Mauro Andino Reynoso en 2011 los llevó a juicio político a los 9 y no logró la censura de destitución. Ojo, uno de los 2 únicos juicios políticos que tuvimos en Ecuador entre 2007 y 2017. El otro fue a la ex superintendente Gloria Sabando, que lo llevó adelante Rolando Panchana, pero ya Sabando había renunciado. Luego fue censurada, pero ya no procedía a la destitución. Pero bueno, fuimos a 2011 en la famosa metida de mano en la justicia, que no lo dijimos nosotros, así la calificó el propio presidente Correa. Bajamos de 9 a 5 los vocales del Consejo. Y de ternas y sin concurso. Ya, el tema es, eso no precisaba, Javier, una reforma parcial que debió haber sido analizada por la Asamblea Nacional. Desde luego. Y la Corte no calificó esa vía o avaló que sea simplemente un plebiscito. La Corte avaló porque era una Corte absolutamente condescendiente al poder de turno y la Corte avalaba lo que le mandaban. O sea, la Corte era en ese entonces el trámite constitucional. O sea, era más difícil presentar, yo recuerdo en la Universidad Católica, mi certificado de notas, que en ese entonces a la Corte Constitucional un permiso para ir a elecciones. Eso era facilísimo. Claro, o sea, eso es lo que ocurrió, pero en el sistema de justicia, a lo que voy yo. Yo creo que el Consejo de la Judicatura, como está integrado y las funciones que tiene, le ha hecho un mal tremendo a la justicia del país. En mi opinión, el Consejo de la Judicatura debería dividirse en el administrativo puro y duro, y si queremos tener un Consejo de Disciplina o Ética Judicial, no conformado, pero por poder político, sino por último de sus integrantes, es decir, Fiscalía, Corte Nacional, Defensoría Pública, los notarios inclusive. Y de ahí usted tiene otro tema en la justicia que no se ha topado, y es los requisitos para ser juez de la Corte Nacional y cómo se designan a los jueces de la Corte Nacional. Porque aquí se critica, que yo estoy en desacuerdo obviamente, de los requisitos para ser constituyente, que básicamente es mayor de edad, respirar y ser ecuatoriano. No hay más. Ya. Para juez de la Corte Nacional es mayor de edad, tener título de tercer nivel, respirar y 10 años de ejercicio. Eso garantiza... Nada que ver con los requisitos de cuando tuvimos Corte Suprema. Mira, yo incluso soy más extremo en lo que dice Javier. Son 10 años de respirar con título. Porque no, veamos lo que ha pasado en proceso. O sea, es hasta más grave el tema. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los requisitos eran más duros. No. Es que recuerde que usted que ahí eran por ternas, o sea, ya habían ternas para designar. Y había otro tema que es capital. La Constitución dice que los jueces son por 9 años y se renuevan cada tercios. En el 94, los jueces eran de por vida, y eso tenía una razón, y es para evitar las interferencias del poder de turno. 97. Y se daba la cooptación. El 97, exacto. Y se daba la cooptación interna. ¿Qué pasó? Otro recorderis, una consulta popular convocada por Fabián Alarcón, donde nos preguntaron, la caída de Bucarán, el interinazgo, pero también nos preguntaron si queríamos que el Congreso siga designando magistrados de la Corte Suprema y dijimos que no. El Congreso lo hizo por última vez. Entonces integraron ahí una comisión. Debo decir que esa comisión era una comisión de primer nivel. De primerísimo nivel. Ángel Felicísimo Rojas, me parece que Alberto Ray también forma parte de esa comisión, y seleccionaron 51
Los mejores calificados 51 y el Congreso los eligió a los 31 magistrados de la Corte Suprema y a los 30 con jueces. Y ahí eran de por vida. Eran de por vida. Y el mecanismo de reemplazar era la cooptación. La cooptación. Y ojo, observando criterios de profesionalización y carrera judicial. Pero provenía de 3 vertientes, ¿ah? Carrera judicial, docencia universitaria y libre ejercicio. Y era alternadamente. ¿Ya? Así era. Y eso... Y tuvimos, creo, una de las mejores cortes de la historia. Esa corte era de lujo, yo creo que era una corte con un componente político alto. Por supuesto. Pero ¿quién no tiene una orientación ideológica? ¿No? Pero yo creo que al menos en el Ecuador, la designación de magistrados, digamos, que a lo que me dedico, que es el libre ejercicio. Ahí usted tuvo, yo creo, la mejor corte en ese entonces, Suprema. Porque de ahí en adelante, lo que es Corte Nacional, yo creo que nadie quiere ser juez de la Corte Nacional. Yo creo que hasta les da un poco de recelo acercarse a la Corte Nacional. A los abogados del ejercicio, una de las aspiraciones era ser magistrado de la Corte Suprema. Desde luego, usted cuando entraba a la Facultad de Derecho, usted conocía esta primera sala de lo civil, la segunda sala de lo civil. Estudiábamos con las sentencias de ellos, por favor. Ahorita, sinceramente, yo no creo que en ninguna facultad del país de Derecho, por más de bajo, digamos, perfil, se estudie con una sentencia de la Corte Nacional. No conocen ni siquiera quiénes son los magistrados. Ya. Pero vea el cambio, en la Corte Constitucional. El 2019, el tema del Consejo Transitorio, se designaron los magistrados. ¿Cómo se designan los jueces de la Constitución? Sin que sea un mecanismo perfecto, pero vía ternas. Hasta ahora es el que mejor funciona. ¿Ya? Pero es el que mejor funciona y los mejores perfiles que hemos tenido. Yo discrepo mucho con muchas de sus decisiones, pero desde el 2019 acá, yo creo que lejos es el órgano de administración de justicia más respetable. Pero, por ejemplo, yo tengo una tesis, Mauricio y Javier, y amigos y amigas, que le he dicho públicamente. O sea, yo no veo plan constituyente del Ejecutivo. No lo hay. No veo ambiente constituyente en el país. No sé qué vaya a pasar después del 16 de noviembre. No lo sé. No tengo la bola de cristal, pero no veo yo eso en este momento. Para mí, yo creo que la verdadera intención de ir a una constituyente es el tema de la Corte Constitucional. Me parece a mí. Bueno, lo ha dicho. Esa es la tesis que yo tengo. Lo ha dicho y lo ha repetido no en una, sino en varias ocasiones de las entrevistas que ha tenido en los últimos días con sus medios adscritos. Entonces yo creo que hay que escuchar al presidente. Y si para él $200 millones de un proceso constituyente apuntan a cambiar la Corte Constitucional por una sala, insisto, o a convertirle al IES en un sistema de pensiones, o sea, me parece un desperdicio de recursos brutal, ¿no? Porque yo quisiera saber algo más. De nuevo, si hay problemas con el régimen económico, díganos cuál es el modelo alternativo. Si además del presidente, en su plan de gobierno que presentó para ser candidato ante el CNE, declaró que su organización política es socialdemócrata, y si revisas el capítulo económico está muy en sintonía con la Constitución actual, entonces cuéntame qué pasó. Va 5 meses en funciones, cuéntame qué pasó, que ahora estás hablando de un modelo económico diferente. ¿Qué te diste cuenta? Ya van a ser 2 años en funciones. ¿Qué es lo que hay que cambiar? A ver, dime qué es lo que quieres en materia económica. Vamos con las instituciones, perfecto. Por ahí he oído, no al presidente, sino a algunos voceros, hay que regresar a 3 funciones del Estado. Lo venimos diciendo desde antes de que exista esta Constitución. Cuando en Montecristi, en el debate sobre ese tema, nosotros dijimos, por favor, o sea, hace 200 años se devanaron los sesos pensando cómo hacer que manden las leyes y no las personas, y nos dieron 3 funciones que giran en torno a la ley. ¿Por qué la novelería de cambiar a 5? Porque nos dijeron de todo. Pero ya estamos viendo que cambiar a 5 no funciona. Volvamos a 3. Pero plantea una hoja de ruta. Pero, y sumado al oficio, Mauricio, ¿no? Volvamos a 3, pero ¿para qué? Porque quitarles, usted le dice ahorita sí hay 5 funciones del Estado, pero la de transparencia están en los scooters, porque no hacen mayor cosa. La función de transparencia no solamente está el Consejo de Participación Ciudadana, pero es lo que le queda a la memoria de la gente. Están las superintendencias. Claro, pero a ver, la Contraloría, las superintendencias como tal son órganos técnicos que no deberían ser parte de una función, pero a lo que voy es que quiero regresar a 3 funciones. Ok, está bien, yo suscribo, ¿sí? Pero ¿para qué? O sea, ¿cuál ha sido el impacto que tiene ahorita en el país las 5 versus las 3? ¿Y qué va a ocasionar esto? Tenemos un reto gigante por delante para saber qué viene después. Si es que se aprueba esta propuesta el próximo 16 de noviembre. No hay claridad. Yo creo que ni siquiera sus promotores tienen claridad. Pero si quiere cambiar el modelo económico, a ver, ¿qué ha dicho el presidente de la República? El presidente de la República, con las muy pocas luces que ha dado respecto de lo que quiere hacer con cambios constitucionales, bueno, a ver, empezó primero con Miguel Rivadeneira, donde dijo que
no develó nada. Luego por ahí algo develó con Fernando del Rincón. Finalmente en Radio Centro de Guayaquil develó un poquito más. Pero ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de atraer inversiones y de cambiar el modelo económico. ¿Qué atrae inversiones a un país? Mi pregunta es, ¿se necesita o no se necesita asamblea constituyente para eso? A mí me preocupa que una asamblea constituyente ahuyente la poca inversión extranjera que está llegando por la enorme inestabilidad jurídica y normativa que el proceso trae. Porque otro asunto que muchas veces, independientemente de estar a favor o en contra, no nos damos cuenta, y tú puedes hablar igual que cualquiera de nosotros respecto de lo que fue 2007-2008, es que, genial, sacamos una nueva constitución. ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar ajustar toda la normativa que deriva de la Constitución? Es la legislación secundaria. Tenemos que cambiar absolutamente Hay que recordar todas que en el régimen las de leyes. transición de la Constitución vigente se establecieron unos plazos que no se Y cumplieron. el catálogo de las leyes, Fabricio. Faltan. Hay leyes que siguen, ¿No se han aprobado? hay leyes que siguen ahí y que ahí. no existen. ¿Cuáles, por ejemplo? La ley de puertos, por ejemplo, del 38. Estaba en el régimen de transición. Es que usted cambió los sectores estratégicos, cambió los servicios públicos. El servicio portuario ahora es del Estado. Y no tenemos una ley adaptada No. a la norma constitucional vigente. No, de hecho el expresidente Correa lo que hizo fue dictar un reglamento en el 2015 para adecuar a lo que él creía, no a lo que está en la Constitución. Ley del Sistema Nacional de Archivos, 1982. El país no cuenta con una ley de Sistema Nacional de Archivos acorde a la Constitución de 2008. Te estoy dando algunos ejemplos de lo que hace. O sea, imagínate que 17 años después ni siquiera se ha podido cumplir con todo el ajuste del ordenamiento jurídico nacional que estuvo en el régimen de transición, que era el nombre de la Constitución de Montecristi. Entonces acá ya, genial. En 2027, si se aprueba el tema, tenemos la Constitución morada o la Constitución de Riobamba, como estaban diciendo, y nos va a tocar a esta Asamblea Nacional, si es que no pasa nada extraordinario, por supuesto, sentarse a reformar, por ejemplo, que es uno de los puntos que se ha abordado, el Código Orgánico Integral Penal. Cambiar el Código de la Democracia, nuevamente. Ponerte a ver qué pasará, no sé, pues, con el Código Civil, ¿se adaptará? ¿No se adaptará? ¿Tendrán leyes en función de qué? Garantías jurisdiccionales y control constitucional. ¿Será aplicable si no hay corte? ¿Qué será aplicable? ¿Qué hay que cambiar? Tienes que modificar absolutamente todo, porque las leyes que hoy tenemos en el ordenamiento jurídico, el segundo nivel, las leyes orgánicas, no me voy a referir a las ordinarias que son 500, las orgánicas corresponden en su gran mayoría a la Constitución actual. Así es que entras en un periodo de inestabilidad normativa que va a ahuyentar a la inversión extranjera. O sea, eso es clarísimo. Claro. ¿Quién te invierte cuando las reglas de juego no están claras? O mande mensajes claros. Yo creo que, a ver, una constituyente puede llamar a inversión extranjera, pero ¿qué es lo que le preocupa no solo al inversionista extranjero, sino inclusive al emprendedor local? Una de las preocupaciones es el sistema impositivo. Sí. ¿Qué cambió de la del 98 a la del 2008? Algo sustancial en el sistema impositivo, por ejemplo, las cláusulas de estabilidad tributaria. La del 98 es expresamente las cláusulas de estabilidad tributaria en la inversión extranjera. La del 2008 no. Ya, mande un mensaje y diga, uno de los temas sustanciales es las cláusulas de estabilidad tributaria, o que se va a mantener el régimen tributario de quienes ya saben ahorita las reglas, buenas o malas, pero ya conocen las reglas, claro, y no se alterará, o sea, en 1 año, 2 años, o se alterará lo más beneficioso para el contribuyente. Pero ese tipo de temas son los que ya deben estar en debate. Y no solo en un debate jurídico que a veces se vuelve medio atmosférico, sino más bien en un debate centrado, ciudadano, sí, y ver el tema social, el tema tributario. Yo creo, por ejemplo, en el tema justicia, para mí personalmente creo que se debe modificar el requisito para ser juez de la Nacional. Yo creo que el método de designación debe cambiar y eso requiere una reforma profunda de la Constitución. Yo también creo que se debe cambiar los requisitos para ser asambleístas, no para limitar la participación, pero sí para que sea un poco más sensato. Y la Corte, ¿qué le dijo en este caso al Ejecutivo? No al Ejecutivo, es revisión de derechos y eso sí vaya a una constituyente. Bueno, si eso, digamos, es una puerta para una constituyente, pero conversemos cuáles serán los posibles requisitos, ¿no? Porque creo que es de común acuerdo que nadie quiere que sea solo mayor de edad, saber leer, escribir y respirar. ¿Ya? Pero debatamos. Tal vez hasta debatir el aumento de la edad mínima, ¿no? Pero mira, hay un asunto que es peor respecto a esto, y Javier con seguridad coincidirá conmigo. Si es que es una regresión de derechos, poner requisitos más duros para ser asambleísta, y no vas a poder hacerlo incluso con un proceso constituyente, claro, seamos de extremos,
Cuéntanos qué vas a hacer para fortalecer el sistema de partidos políticos y que sean los partidos los que mejoren la calidad de los postulantes, ¿no? Pero tampoco tenemos claro si es que se quiere hacer algo con el régimen de partidos, si es que hay mucha satisfacción con el tema. Lo que nos quedó claro, al menos a mí, es que ni siquiera saben redactar los temas de financiamiento de la política, porque la intención de eliminar el financiamiento público de todo se quedó a medio camino. Y la pregunta que nos están planteando sobre ese tema el 16 de noviembre solo elimina uno, si es que se aprueba, partidario permanente, y la promoción electoral sigue perfectamente vigente. Entonces ahí te das cuenta que, por desgracia, en temas que son medulares y que tienen que ser debatidos y discutidos a profundidad, nos quedamos en la mera demagogia, en el discurso bonito o en la payasada de mover las manitos en el pleno de la asamblea y hacer un TikTok. Y perdóname, sobre pero el tema de la promoción electoral nos estamos refiriendo a las franjas publicitarias financiadas por el Estado. Así es. Eso se mantiene, Eso se va a mantener. mantiene. El único artículo que se topa en la pregunta del 16 de noviembre es el 110, vinculado a los recursos directos que se dan no a todas las organizaciones políticas, tú lo sabes, nunca han sido más de 10, a las que cumplen con los requisitos para recibir fondo partidario Y permanente. se supone que esa plata es para un fin específico. El artículo que tiene que ver con la prohibición de la promoción electoral directa y la obligación del Estado de destinar recursos a medios para que cuenten todos con espacios igualitarios permanece intacto. ¿Pero está bien o no? Pero a ver, yo soy enemigo del financiamiento público de las campañas. A mí me encantaría que los partidos y los movimientos se financien y financien sus campañas con los aportes de los afiliados. Para algo tienen afiliados y adherentes. Pero también soy ecuatoriano, soy realista y con el trabajo que hemos hecho en la fundación sabemos lo que pasa. No solo que tienes organizaciones de papel, sino que ni siquiera la militancia poca o mínima o reducida que tienes no te aporta a la campaña. Entonces, en un país como el nuestro, hablar de eliminar el financiamiento público, Fabricio, termina siendo un suicidio. Peor todavía, si ya tenemos tan nefastos precedentes del narcotráfico, el crimen organizado, las mafias y las grandes redes de corrupción financiando campañas para después, una vez que llegas al cargo, obtener la devolución de lo Déjame invertido. hacer una pausa rápidamente para regresar con la segunda y última parte de esta charla tan interesante acá con dos distinguidos invitados, con Javier Palacios y Mauricio Alarcón, conversando sobre los apoyos o también las críticas a la posibilidad de una constituyente. Vuelvo enseguida. A ver, voy a hablar de algo todavía mucho más general. Les planteo esta inquietud. Y yo les pregunto a ustedes, Javier, que suscribieron este documento, ¿no les preocupa que una vez que haya constituyentes, vamos a asumir que el 16 de noviembre, el procedimiento popular es que haya una constituyente? Entonces, después de unos meses, 3, 4 meses, iremos a las urnas y después de unos meses se instalará la constituyente. ¿Y si se declara de plenos poderes? ¿Han conversado ustedes sobre eso? A ver, no, yo creo que en eso puede haber inclusive discrepancias. Yo particularmente creo que eso sería una medida de hecho y no de derecho. Y eso... ¿Usted cree que no cabe que se declare? No cabe. Una Yo he escuchado en constituyente... cambio alguna gente que dice que una constituyente por su propia esencia es de plenos poderes. Bueno, uno de los suscriptores del comunicado específicamente. Y eso demuestra que hay diferencias en eso. Hay consensos en que la constituyente puede ser una oportunidad para debatir temas tan interesantes como los que conversamos ahora, sí. Pero a mí me gustaría llegar al menos con un pliego de debate. Pero en el tema de plenos poderes, yo creo que eso es una medida de hecho, no es una medida de derecho. Los plenos poderes no estaban permitidos en el 2006, no están permitidos en el 2025 y no están permitidos nunca. O sea, lo que hizo la constituyente de Montecristi el 30 de noviembre del año 2007 fue antijurídico. Totalmente, fue una medida de hecho. Y además vea usted que la convocatoria en sí misma estuvo bastante atropellada, la convocatoria a la constituyente, ¿no? Porque claro, a veces nos repiten la historia de los diputados de los manteles y piensan que es por algún tema distinto, sino es porque salieron tapados de una hostería en Puembo. No, es una medida de hecho y yo creo que mal haría una constituyente en intentar hacer eso. Si se lo hace, ahí concuerdo con lo que decía Mauricio, lo que estamos es cambiándonos, no voy a decir el traje, sino la corbata verde por la corbata aprovechando la fecha morada. Y mira que no es cuestión tampoco de quedarse en la actualidad, ¿no? Yo sigo revisando los datos que tengo y ese referendo del que Fabricio hablaba, 25 de mayo del 97, ratificó la destitución de Bucarán, ratificó la designación de Alarcón como presidente interino, pero la pregunta 3 decía,
¿Está usted de acuerdo en que se convoque a una Asamblea Nacional con el exclusivo propósito de que reforme la Constitución Política de la República? Y tan pronto las dos fuerzas políticas principales de entonces, Partido Social Cristiano y Democracia Popular, se sentaron, dijeron, no, esto es Asamblea Constituyente y es de plenos poderes. Y aquí nosotros mandamos. Claro, no tuvieron las brutalidades y los exabruptos de Montecristi. Al punto de que el Congreso coexistió con esa asamblea. Pero es que de nuevo, te declaras, pero el declararte de plenos poderes no implica actuar de plenos poderes. Montecristi sí lo hizo, porque recuerda tú que Montecristi se sentó y dijo, a ver, este fiscal no me gusta, entra mi fiscal. Este procurador está de nuestro lado, ratifiquémoslo, movamos superintendentes. Por eso es que en Montecristi, pero en Montecristi, graciosamente decíamos, con los plenos poderes podía hasta volarse al presidente. Pues no había corte, no había tribunal. No, suspendieron, entramos en vacancia judicial, no se sabía. Entonces te digo, ¿te das cuenta cómo no es que es una práctica única, ni que no, esta cosa la hemos visto. Y mira, no en vano, iríamos, si es que se aprueba el tema, a nuestra Constitución 21. Constitución de 1830, listo, la Constitución no del Ecuador, la Constitución de Juan José Flores, nombre y apellido. Entran a tratar de arreglar la cosa 5 años más tarde, aunque trataron, sí, la Constitución de Rocafuerte. 5 años después, no, pero entonces no, vuelve Flores, otra Constitución de Flores. Y tú ves la historia, y la historia es la Constitución progresista de Plácido Camaño, la Constitución liberal de Eloy Alfaro, la Carta de la Esclavitud de García Moreno. Entonces empiezas con esas cosas, ¿y ahora qué tenemos? La Constitución de Montecristi de Rafael Correa. ¿A qué vamos? Porque aquí no pensamos, y por eso es importante la coincidencia que tenemos con Javier en trazar una hoja de ruta, un modelo de Estado, un modelo de país. Del 78, perdón. La Constitución del 78, la Constitución que nos permitió salir de la dictadura. Volver a la democracia. Al menos, pero, y mira que ahí un poco funcionó mejor, porque no fue pues una constituyente instalada para redactar un nuevo texto. Fueron 3 comisiones para tomar una constitución vieja y adaptarla, crear una nueva constitución, y una tercera comisión que se encargó, ¿te acuerdas de qué? El régimen de partidos políticos. Porque eso era importante. Y date cuenta que a partir del 79, y al menos me atrevo a decir 1997, este país tuvo sistema de partidos políticos y funcionó relativamente bien. Entonces, ahí se ve la importancia, no con lo que tenemos ahora. Comparado a lo que tenemos ahora, lo que tenemos ahora es un mamotreto. Tenías un sistema de partidos. Pues tú tenías Democracia Popular, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Concentración con ideología, Partido Liberal, con democracia interna, Partido Popular Democrático, Partido el mismo Partido Conservador, claro. El FADI. Tenías el APRE. Pero tenías, entonces te digo, se encargaron porque no solo se trata, y era lo que decían en esa época, yo obviamente ni siquiera existía, el negro tiene que haber sido muy chiquito en aquel entonces, pero se decía, perfecto, la Constitución sí, pero qué importante, si volvemos a la democracia, trabajar en un buen régimen de partidos políticos. Por eso decía hace un momento, al menos eso, ¿no? Porque por último, si queremos poner a cualquiera de asambleísta, o queremos suavizar los requisitos hasta para ser juez de una corte nacional, encarguémonos que los orígenes o los procesos de designación sean los que se encarguen de poner a los mejores, no a los diezmeros, a los dibujantes, a los bailarines, no. ¿Qué piensas, Gabriel? No, totalmente. A ver, y sobre todo yo creo que en el Ecuador, desde al menos la cuestión de Montecristi, para ser el ejemplo más cercano, se debate mucho sobre el tema o el rol de los partidos políticos. Y no ha existido una reforma sobre el sistema de partidos real en el país. Ideologías de los partidos, yo particularmente desconozco que existan al día de hoy. De los actuales. Los actuales más me parecen un grupo de amigos que una ideología que les une. O sea, yo no sé si eso va de la mano con el nuevo mundo que estamos viviendo, como dicen algunos, ¿no? Que supuestamente a las nuevas generaciones ya no les interesa la parte ideológica, pero antes, por ejemplo, teníamos aquí varias vertientes, la socialdemocracia, la democracia cristiana. Ideologías, no derecha e izquierda, porque la derecha y la izquierda no son ideologías. El conservadurismo. Pero por supuesto. Ahora resulta que si tú hablas de la socialdemocracia o defiendes el rol del Estado, eres correísta.
Si tú hablas de libre mercado, eres anticorreísta o eres facho. O sea, hemos reducido la discusión a eso, Javier. Total, y eso no es. Y verá, el tema de las ideologías, yo creo que es tan importante porque la ideología trasciende lo político y llega inclusive a los órganos de control, a las judicaturas, y eso no está mal. No está mal que un juez tenga una ideología. O sea, me preocuparía que no la tenga. Que no la tenga, Ojo. desde luego, porque ese sería susceptible de una interferencia. Exactamente. Pero esos son unos temas de un debate profundo que yo estimaría que eso es lo que deberíamos estar debatiendo ahorita, ¿no es cierto? Y no debatir de si hago X actividad, estoy del lado correísta, si hago la otra actividad, estoy del lado novoísta, si estoy de acuerdo en un concepto de la constituyente es porque estoy a favor de Novoa, si estoy en contra de la constituyente es porque estoy en contra de Novoa, no. Bueno, les pasó a ustedes con la emisión de este documento, ¿no? Porque me parece a mí que, a ver, si uno lee algunos elementos del documento que ustedes suscribieron, como el tercer párrafo que decía Mauricio, me parece súper interesante. Claro. No creo que amerite una descalificación, pero por ejemplo, ha habido gente como Verónica Hernández Muñoz a la cual le han reventado diciendo que es incoherente porque ella tiene el proyecto de la Corte. Dice, me parece completamente injusto. Totalmente. Porque lo que ha planteado Verónica es, ok, vamos a una constituyente para debatir los cambios normativos, pero no dice, vamos a apoyar tal cosa. Me parece injusto. No, y totalmente. Porque es esto es una invitación a debatir sobre lo que debería haber una constitución. Porque yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con una constituyente, pero yo he dicho públicamente, yo creo, y coincido con Mauricio, en cambio, con Mauricio hemos coincidido de que los cambios normativos se los pudo haber hecho a través de la Asamblea Nacional con la mayoría que tienen hoy, vía enmienda, vía reforma parcial. Creo yo me mantengo en eso, pero ya no hay nada que hacer, o sea, ahora dependerá del pueblo ecuatoriano un pronunciamiento. Y si hay constituyente, yo creo que la sociedad, incluso aquellos que no estábamos de acuerdo con la constituyente, podríamos bien involucrarnos. No, pero mire el discurso. Si tú tienes a los propios voceros de gobierno diciendo, si te dicen que no, no tienen opción a ser candidatos. Entonces, lo que estás haciendo con posturas como las que dices, o sea, yo acá no voy, deme la lista de ese comunicado, como hizo la ministra Manzano con la lista del Foro por la Democracia. No, o sea, yo sé que el poder hace lo que quiere, pero yo no estoy estigmatizando a los señores que han firmado este comunicado. Estoy en este punto sin haber firmado, está coincidiendo en uno de los párrafos, pero la polarización social que tenemos en este momento te obliga a ti, además, a tener una posición en la que o estás del un lado o estás del otro. Y defender principios a veces te cuesta muchísimo. Y yo en eso creo que fue el ejemplo que usted decía, y el ejemplo del Foro por la Democracia. Yo creo que nosotros debemos defender conceptos no justos, porque mañana nos aplican a usted, a mí, a Mauricio. Y los conceptos no justos es estigmatizar lo que hizo el Foro de la Democracia es injusto, al igual que lo que están haciendo con Verónica Hernández. Sí. Es absolutamente injusto, porque ambos en distintos espacios lo que están defendiendo es un concepto, el Foro de la Democracia no es que estaba diciendo yo soy correísta y por eso nos llame a la constituyente, no, lo que le está diciendo es, a ver, si usted quiere llamar a la constituyente, sigamos la regla constitucional, nada más, aquí es, si vamos a una constituyente, debatamos sobre temas de común acuerdo, mínimos sociales que debemos tener. Pero este radicalismo que existe en la sociedad es una polarización, ese es el término, insoportable. Es insufrible. Es insufrible. Y de hecho, verá, a veces... Yo no me atrevería hoy entrevisté en la radio a Carlos de Tomaso. ¿Sí? Que firma. Y Carlos, por ejemplo, les pongo un detalle, si es que no vieron la entrevista con Carlos de Tomaso en la primera hora, está en el YouTube. Yo le pregunté a Carlos de Tomaso, por ejemplo, sobre su postura respecto de la Corte Constitucional. Carlos no está de acuerdo en que la Corte sea reducida a una sala. No, Carlos dice, tiene que ser un organismo independiente, no una sala, ¿ya? Que además tendría que depender de la función judicial, ergo del Consejo de la Judicatura. Lo que dice es, debatamos, por ejemplo, ciertas regulaciones. Es lo que se tiene que hacer, legítimo. Es lo que se tiene que hacer. Pero Carlos, por ejemplo, Carlos de Tomaso, y cito a Carlos de Tomaso por este diálogo que tuve hoy, no estoy de acuerdo con la postura del presidente. Lo que quiero decir es que no necesariamente los 23 que suscriben esta comunicación y esta postura, que están de acuerdo con una constituyente, están de acuerdo con lo que ha dicho. Pero ya quedaron estigmatizados. Claro. Así como hicieron, repito, con los del Foro por la Democracia. Era de venir con corbata morada para que... Yo por eso vine mejor sin corbata. Pero vean, lo de Carlos de Tomaso. Sí. Y yo creo que lo que anunció el presidente de la República, yo discrepo respetuosamente, no solo porque operativamente no tiene sentido, porque usted va a reducir un organismo de más de 200 personas a una sala de 3 jueces o 6 jueces. Además, en el mejor ojo la carga que tiene, ¿no? La carga procesal, y no solo eso, la carga procesal, la carga de atribuciones que tiene, y mandarle a la función judicial, donde no hay papel.
O sea, no donde ya, quitemos la calidad de los jueces, no hay papel. O sea, que le dicen los jueces en Providencia, vea, señor abogado, por favor, vendrá a ver o vendrá a la red, ¿no? porque no hay. O sea, y si Traerá usted la quiere red, que yo ¿no? trabaje, casi que me dé los insumos. Eso no es viable. Eso es volver al 92, que duró 2 años y luego tribunal. Sí, sí. Ya, si queremos hacer de nuevo un tribunal, ya no le llame corte, llámale tribunal, póngale la nomenclatura. Revisemos las atribuciones, atribuciones. Debatamos las atribuciones de la Yo creo que hay Corte. cosas que se pueden regular. Sin duda. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo no creo que los jueces de la Corte Constitucional deben ser susceptibles de juicio político. Yo tampoco. No creo. No. No creo. Mira, coincidencia entre los tres. No, pero vea, usted puede poner un régimen disciplinario de causas disciplinarias, Por ejemplo, intercortes, que sean la Corte Nacional la que le regule, disciplinariamente me refiero, no por el contenido No por de sus fallos, decisiones. O sea. a la Constitucional y viceversa. Ujú. Y usted pone un quórum reforzado para destituirle a un magistrado. No la mayoría simple de un juicio O político. no 3 vocales del Consejo de la No. Judicatura, o 2, porque cuando estaba el señor Terán, él decía que votaba 2 veces. Entonces, eso usted puede poner en una constitución. Sí. Y eso es lo que hay que debatir. O sea, eso es lo que hay. Por eso es que yo creo que acá hemos llegado a un punto, y qué bueno que trajiste a colación ese tema, Fabricio, en que plantear ideas y buscar debatirlas es poco probable y es producto de estigmatización, de ataque y de polarización. O sea, la propia, bueno, no voy a generalizar, no voy a decir toda, pero la ciudadanía en ciertos sectores no quiere oír tus ideas, no quiere sentarse a discutir contigo, quiere que tomes partido por una u otra opción. Punto. Bienvenido al Club de los Tibios, doctor. Bueno, tú sabes todo lo que nos han dicho, y más bien cuando sobre la base de principios hemos tomado posiciones claras y firmes, igual nos han anclado o en el un lado o en el otro. Ahora, Yo, por ejemplo, doctor, cuando yo escucho que dicen a Mauricio Alarcón correísta, me da chistes como cuando dicen a Lolo Miño correísta. O sea, por Dios. O sea, no. no, yo ahí simplemente digo que la historia se encargue. Porque que haya memoria de tan corto plazo, y qué bueno que tú lo digas. O sea, a mí más bien me preocupa que periodistas que sufrieron lo que muchos sufrimos durante el correísmo, persecución, estigmatización, sabatinas y espionaje y demás vainas, hoy más bien se hayan olvidado de eso y hasta aplaudan prácticas similares porque vienen del lado que les gusta. Entonces, es difícil en este país, Fabricio, defender principios. Y no se trata de compartirlos. Mira que aquí, si tuviéramos una hora más, podríamos trazar la hoja de ruta con Javier y coincidir probablemente en la mitad y discrepar en la otra mitad, pero sobre la base de principios. Aquí Es defender, lo que se debería hacer. Aquí defender principios es muy complejo porque la estigmatización social es grande, ¿no? Vea, solo la Corte Constitucional, en el último año, pasó de ser una corte novoísta, porque protegía a Daniel Noboa, supuestamente. Luego era una corte correísta porque quería bajarse las actuaciones de Daniel Noboa, y luego terminó siendo de nuevo novoísta porque no le dio la razón en la acción en ese entonces mal planteada por el tema de lo de Verónica Abad. Pero pasó en menos de 6 meses la corte a cambiar de banderas políticas, o sea, ni quienes están saltando de partido político para llegar a... No, a mí me causa una repulsa, y perdón que utilice este término para ir cerrando, que me queda menos de un minuto. A mí me causa una repulsa cuando, por ejemplo, escucho a algunos, gente de no creer, que dice la corte correísta. Yo digo, brother, perdón que lo diga de esta manera tan coloquial. La corte correísta existió hasta el 2019. La corte cervecera. Que era la corte cervecera. Esa corte era correísta. En 2019 usted tiene una corte derivada del Consejo Transitorio del doctor Trujillo. Sí. Esa corte no era correísta. Esa corte tuvo la primera renovación parcial en 2022, incluso con candidatos de las ternas, como bien citaba Javier Palacios, propuestas en el gobierno de Lazo. Y luego, la siguiente renovación que fue este año, con ternas, una de esas propuesta por Ejecutivo de Noboa. ¿Ya? De hecho, la hija del doctor Hernán Salgado Pesantes Fue propuesta por el Ejecutivo. Y el Ejecutivo le ha pegado unos rayones a Claudia Salgado. Terribles. Que me parece horrorosos. Pero lo que quiero que se entienda es que hay que dejar ese reduccionismo de asumir que las instituciones son novoístas, son correístas, son no sé cuánto, por el amor de Dios. A los 3 nombrados en la época del expresidente Guillermo Lazo dieron el voto para el juicio político. Más claro que eso. Así nomás.
Oigan, qué interesante charla, les agradezco. A mí me encantan estas tertulias porque aunque yo no soy abogado, a mí me encanta hablar de estas cosas. No eres, pero pareces. De los temas políticos. Ustedes saben que yo respiro temas políticos en este país y que aprendo obviamente de ustedes. Gracias, Gabriel Palacios. Gracias a Mauricio Alarcón. Gracias, Fabricio. Un abrazo para todos. Mañana cerraremos la semana aquí en Revelaciones Dios mediante. Un abrazo.